Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión del Diplomado Odonto Bebé. El día de hoy tenemos ya a la doctora Maciel, la doctora Maciel. Sí, Doc, hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, bienvenida. Pues vamos a dar comienzo ya a esta segunda sesión, que es con la que terminamos este módulo. Ya de ahí nos veremos el siguiente mes. Muy bien. Vamos a dar comienzo. Si ya se encuentra lista, adelante. Ok, les comparto mi pantalla entonces, doctor, gracias. Mm, ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, chicos, buenas tardes. Espero y quiero saber si tienen alguna duda de la clase pasada. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis. Bueno, nos quedamos en esta parte. Tuvimos unos pequeños incidentes la vez pasada que espero no sucedan hoy. Pero bueno, estos son los fármacos que utilizamos en la sedación leve y moderada en odontopediatría, ¿ok? Esto me parece que también les había interesado, ya no nos dio tiempo de verlos la vez pasada, pero bueno, continuamos. Se los hice a modo de cuadros, creo que esta es como la mejor forma de entender. Este es el nombre del fármaco, la farmacocinética, que pues bueno, recordemos, es la forma en que actúa el medicamento a nivel del organismo, ¿ok? Interacciones y toxicidad, reacciones adversas y presentación y dosis. El diazepam es uno también de los más utilizados, recordemos, tiene una farmacocinética de latencia intravenosa de menos de 2 minutos y vía oral de 15 a 60 minutos, menor en niños, ¿ok? La duración pues es de 1.5 a 60 minutos vía intravenosa y de 2.6 horas en vía oral. Y se depura del 0.24 y 0.53 mililitros sobre kilogramo por minuto. La biodisponibilidad de vía oral es 100% ausencia de eliminación hepática del primer paso, ¿ok, chicos? Esto quiere decir que se elimina a través del hígado. Las interacciones de toxicidad se potencia con con administración de opioides, alcohol y otros depresores del sistema nervioso. Entonces, tienen que tener cuidado en pacientes que ya sean mayores de edad o que sabemos que están expuestos a beber alcohol y demás, ¿ok? La eliminación reducida por cimetidina, que son las úlceras, y metropolol, ese es un medicamento. Y la tromboflebitis tipo 4, ¿ok? Esto de la tromboflebitis, regálenme un momentito, por favor. La tromboflebitis es una afección de un coágulo de sangre, ¿ok? En las venas que provocan la inflamación y el dolor. Y es antagonista del flumacenil. ¿Qué es el flumacenil? Pues bueno, es lo que ocupa para despertar a los pacientes de un procedimiento de cirugía. ¿Ok? Después de que lo sedan, este medicamento es el que se utiliza para despertarlos. De reacciones adversas, pues podemos tener taquicardia, hipotensión arterial, episodio vasovagal, que es el síncope, que ya lo veremos más adelante, complejos ventriculares prematuros, que quiere decir que son los latidos cardíacos son un poquito más eh, pausados, digámoslo así. La presentación y dosis, pues bueno, puede ser en tabletas, puede ser en inyecciones y la dosis es en mayores de 2 años, de 2 a 5 miligramos vía oral 1 hora antes de la cita y en adolescentes de 5 a 10 miligramos vía oral 1 hora antes de la cita, ¿ok? Esto lo pueden utilizar justamente lo que platicábamos para hacer sedación consciente en el consultorio dental. Ahora, el midazolam, que también lo platicábamos la otra vez, que es uno de los que se llega a utilizar un poco más con el óxido nitroso. Es un fármaco que hace una amnesia antegrada, que es del más del 60% de los pacientes manifiestan amnesia total por 10 minutos y el 90% durante 90 minutos. La forma en que actúa en el organismo es de intravenosa de 30 a 60 segundos, intramuscular en 15 minutos
y vía oral o rectal en menos de 10 minutos, ¿ok? Intranasal, 10 minutos también es lo que tarda en hacer efecto. Y bueno, la duración es de 15 a 80 minutos vía intravenosa e intramuscular y vía oral o rectal de 2 a 6 horas. Las interacciones y toxicidad son efectos depresores cardiovasculares y del sistema nervioso central. Se potencializa también con el alcohol, narcóticos morfínicos, ansiolíticos, sedantes, halogenados, inhalados, todo lo que sean narcóticos interviene para crear toxicidad o interacción con el medicamento, ¿ok? Y otra vez volvemos a lo mismo, es antagonista del flumazenil, que como decíamos es un medicamento que se ocupa para despertar a los pacientes de la anestesia. Y las reacciones adversas, pues es cefalea, que es dolor de cabeza, trastornos gastrointestinales, alérgicos y hematológicos. Pocas veces hay excitación, insomnio, irritabilidad psíquica y apnea, cambios de tensión arterial, frecuencia cardíaca, hipoventilación asociada a dosis altas y por combinación con el fentanil o la eritromicina, ¿ok? La presentación y dosis son comprimidos de 7.5 a 15 miligramos y ámpulas de 15 miligramos a 3 mililitros. Max óxido nítrico fucota es de 0.3 miligramos sobre kilogramo con óxido nitroso al 50% y 0.5 miligramos en vía oral, ¿ok? 0.3 miligramos por vía nasal más óxido nitroso al 30% es uno de los más efectivos, justamente lo que les decía, para utilizarlo con el óxido nitroso, ¿ok? Este es otro que es el cloradiazepóxido, que comercialmente se llama Librium. La presentación y dosis, pues es en tabletas de 5 miligramos, 10 miligramos y 25 miligramos. También hay de 0.75 miligramos, 0.75 miligramos. Podemos mover esto. 0.75 miligramos sobre kilogramos en combinación con el óxido nitroso y tiene un amplio margen de seguridad entre dosis terapéuticas y las dosis tóxicas. Son las mismas contraindicaciones que ya platicamos en los medicamentos pasados. Estos son antihistamínicos, ¿ok? El Atarax, que es la hidroxina, que también platicábamos la semana antepasada. Su forma es que se biotransforma en el hígado y se excreta por la orina. Y pues bueno, es poco eficiente en el manejo del paciente, ¿ok? Pediátrico. Las reacciones adversas pueden ser sequedad bucal y somnolencia y la presentación y dosis son tabletas de 10 miligramos, de 25 a 50 miligramos 2 horas antes del tratamiento y en menores de 6 años, en combinación con otro medicamento de 0.1 a 0.2 miligramos sobre kilogramos y de 0.2 miligramos sobre kilogramos más óxido nitroso al 30% preescolares en CDMX. Esto es lo que se está utilizando justamente para hacer la sedación consciente. Y el midazolam de 0.5 miligramos sobre kilogramos más 1 miligramo sobre kilogramo de hidroxina al 78% da buenos o excelentes niveles de sedación. Actualmente se maneja el 3.7 miligramos sobre kilogramos, ¿ok? El hidrato cloral, este es un hipnótico para sedación, ¿ok? Reacciona a estímulos dolorosos, o sea, aquí sí hay que anestesiar, muy seguramente. La vía media es de 6 horas y después de su administración produce somnolencia en 30 a 40 minutos y solamente tiene 1 hora de duración. Las interacciones y toxicidad están contraindicadas en pacientes alérgicos o pacientes con disfunción hepática o renal y no se administra junto con anticoagulantes. Las reacciones adversas, pues puede ser un irritante gástrico, gusto desagradable, malestar epigástrico, náuseas y vómito, ataxia, que la ataxia afecta los movimientos y dificultades para hablar, mover los ojos y tragar y también produce pesadillas.
Y la presentación y dosis pues es cápsula en jarabe. La dosis es de 2 miligramos sobre kilogramos en vía submucosa y en 2 miligramos sobre kilogramos combinado con meperidina y prometizana. El óxido nitroso no hay complicaciones, se puede utilizar también para hacer sedación con óxido nitroso. La meperidina es un analgésico. Se biotransforma en el hígado y se excreta en la orina y heces y se absorbe de 15 a 30 minutos. Su acción máxima es 1 hora después de que se administra por vía oral y dura de 3 a 4 horas. Está contraindicado en disfunción hepática o renal y bueno, las reacciones adversas son reacciones extrapiramidales, inquietud motriz, espasmos o tics, temblores, debilidad y boca seca, ligera constipación, náuseas, mareo, depresión respiratoria. Esto nos está indicando que hay un cuadro de sobredosis, ¿ok? Hipotensión y sequedad bucal. La presentación es en jarabe, en tabletas o soluciones inyectables. Se puede administrar por vía oral de 1.1 a 1.2 miligramos o por kilogramo, vía intramuscular de 0.8 miligramos sobre kilogramo, y cuando se combina con otras drogas debe de ser de 0.5 miligramos sobre kilogramo por vía oral. Las fenotiacinas son tranquilizantes. Estos tranquilizantes nos ayudan a reducir la agitación, hostilidad e hiperactividad, así como para mejorar delirios, alucinaciones, trastornos de la razón y la percepción, retiro emocional y social, descuido social. Descuido personal y paranoia. Las reacciones adversas son reacciones extrapiramidales como inquietud motriz, espasmos o tics y temblores. En disfunción renal o hepática. Esta también es importante porque este es el fármaco que suele causar mayor disfunción renal si se suele ser muy utilizado, ¿ok, chicos? La prometazina es más leve y más común usada en odontopediatría. Producen náuseas. Pacientes con náuseas, vómitos, sedación, es preoperatoria y operatoria. Pacientes con aprensión y ansiedad, así como algunas reacciones alérgicas. La farmacocinética es una absorción de 15 a 30 minutos de duración, de 4 a 6 horas. Y bueno, esta es la dosis, se puede administrar en tabletas, jarabes, supositorios. En pacientes de 12 a 18 kilos se administran de 12.5 miligramos y en pacientes que pesen de 20 a 30 kilogramos son 25 mililitros. Mayores de 40 kilogramos son 50 miligramos. En inyecciones también las podemos encontrar de 25 miligramos sobre mililitros, 50 miligramos sobre mililitros y en ampolletas de 1 mililitro. En combinación tiene que ser de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramos, combinado con la meperidina, hidrato de cloruro o barbitúricos. Este es otro tranquilizante que son las fenotiacinas y las indicaciones es reducir la agitación, las mismas indicaciones que el medicamento pasado, ¿ok? Solamente que, pues bueno, estas reacciones adversas son las mismas igual que el medicamento pasado, pero están combinadas con espasmos. La otra no producía espasmos, ¿ok? Y también suele causar disfunción renal y hepática. Ok, chicos, estos son los medicamentos que se utilizan más comúnmente en odontopediatría para realizar sedación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Porque ya vamos a pasar a otros temas. Todo bien, Doc. Ok, súper. Bueno, ahora vamos a hablar de también algo que platicábamos la vez pasada, el consentimiento informado. Este consentimiento informado, pues es súper importante, ¿no? Para todos. Porque, bueno, es considerado como el acto más importante de la relación del odontólogo con el paciente, ya que después de que lo llenamos se crean derechos, pero también obligaciones
para el odontólogo y para el paciente. Y resulta inaudito que muchos profesionales omiten este importante documento porque, pues, en cualquier intervención médica o odontológica, aun sabiendo que cualquier tratamiento incluye consecuencias negativas que se pueden presentar, ¿ok? En México, el consentimiento informado es un acuerdo escrito mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal, como son los papás en pediatría, autoriza su participación en la investigación con el conocimiento de los procedimientos y los riesgos a los que se pueden someter. La capacidad de libre elección y, digo, esto es más que nada si el paciente se queda, si elige tomar el tratamiento o no. Está especificado en el artículo 20 del Reglamento de la Ley General de la Salud en México, ¿ok? Entonces es súper importante y lo que platicábamos la vez pasada, necesitamos para cualquier manejo de conducta que ustedes hagan en odontopediatría, se necesita el consentimiento informado o bien redactar un consentimiento informado en donde incluya todas las técnicas que podemos utilizar, bien detalladas para que los papás sepan en qué caso se utilizaría, cuáles son los pros y los contras y bueno, que ellos tomen la decisión de si se puede, si se quiere atender el paciente o no. Y bueno, debe de tener diferentes aspectos, ¿ok? El principal es la justificación y los objetivos de la investigación, en este caso del tratamiento, los procedimientos que se van a usar y su propósito, las molestias o riesgos que se puedan esperar, los beneficios a obtener durante el tratamiento y después del tratamiento, los procedimientos alternativos que pueden ser ventajosos para el sujeto y la garantía de recibir una respuesta a cualquier pregunta que le surja al paciente. Y aclarar cualquier duda acerca de los procedimientos. Los riesgos y los beneficios, la libertad de poder retirar el consentimiento en cualquier momento, pero la seguridad de que se mantendrá su confidencialidad. Pero, pues bueno, también ahí mencionar en el consentimiento informado que una vez que se abandone el tratamiento, pues nosotros no somos responsables de lo que pueda suceder después, ¿ok? Y hay diferentes consideraciones legales que debe de tener el consentimiento informado. Una de ellas es el derecho al acceso a la información, que toda persona tiene derecho a ser informada y recibir la información objetiva y oportuna. Ustedes cuando los papás firman el consentimiento informado, que a veces como lo platicábamos la otra vez, no le toman como mucha importancia, deben de preguntar si lo leyeron, si tienen alguna duda, si necesitan más información acerca del tratamiento que se va a utilizar. Y el otro es el derecho a la protección de datos personales. Todo individuo tiene derecho a que los datos personales estén debidamente protegidos y tendrá en todo momento el derecho de acceder a ellos, así como rectificarlos o cancelarlos cuando se encuentren en posesión de otras personas. Esto es que nosotros tenemos la información de los pacientes y no la podemos estar divulgando, ¿ok? No podemos dar su número de teléfono, dar datos personales como su dirección, cuántos hijos tiene, etcétera. Eso es muy importante también, doctores, que pues tengan en cuenta esta situación. A veces nosotros en odontopediatría nos enfrentamos a papás que están separados, niños que los lleva la abuelita o algún otro familiar que no son los papás. Entonces es muy importante que al momento de hacer su historia clínica, si ustedes tienen dudas también de cuando la están leyendo acerca de quién es el tutor del niño, hagan todas las preguntas necesarias para saber a quién dirigirse, ¿ok? En el tema de las cuestiones legales, ya sea a los papás o al abuelito o a veces los cuidan los tíos, etcétera. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, asimismo, digo, hay papás que no se llevan muy bien, que digamos, entonces de repente también ahí hay que lidiar con la mamá o el papá o con el tío que de repente va porque la abuelita lo llevaba y ya no le pareció. Entonces, pues sí lo tienen que estar checando, por favor, pero pues también cuidar la información que se le da a otras personas, ¿ok? Los componentes del consentimiento informado según la norma 04 del expediente clínico que se debe, estos son los más importantes, ¿ok?
debe de tener el nombre de la institución a que pertenece el establecimiento, es decir, su nombre de ustedes, la razón social a la que pertenecen, el nombre de la clínica en donde están, donde se vaya a realizar el tratamiento, el título de documento como tal, como consentimiento informado, el lugar y fecha en la que se está emitiendo, el acto que vamos a realizar para que sea autorizado, los riesgos y beneficios esperados del acto médico, la autorización del personal de salud para la atención, contingencias, urgencias derivadas del acto autorizado, el nombre completo y la firma del paciente o, en caso de que sean menores de edad, el nombre del tutor y representante legal, ¿ok? Y el nombre completo del médico que proporciona la información y recaba el consentimiento. Es muy importante que tenga el nombre de ustedes, su cédula profesional, información que es como muy, a veces para los papás también lo omiten, pero es necesaria, ¿ok? Y el nombre completo y la firma de dos testigos de preferencia, no sé si va con alguien más el paciente, si ustedes tienen algún asistente dental, también puede servirles como este testigo. Esto es más que nada justamente para que de repente por ahí hay información cruzada, entonces al momento de que los papás firman el consentimiento y alguien más firma como testigo, pues bueno, estamos en la misma línea de información, digámoslo así. Por eso también es importante que pregunten si tienen alguna duda o alguna pregunta antes de firmar el consentimiento y antes, sobre todo, de hacer su tratamiento, ¿ok? Es importante destacar que el consentimiento informado es una consecuencia de una buena relación odontólogo-paciente y el odontólogo representante del tutor, que es el niño, ¿ok? Es vital la transmisión efectiva de la información por parte del profesional y la correcta recepción y comprensión del paciente. Esto quiere decir, hay muchos pacientes diferentes, entonces debemos de buscar el lenguaje adecuado para cada uno, ¿ok? Este, es importante que también en la historia clínica pregunten a qué se dedican los papás, a lo mejor por ahí en alguna plática ver la mamá del niño si está en casa, si también es trabajadora, etcétera, para saber por dónde abordar el tema de la información y que no haya ningún problema. Y bueno, el paciente debe participar en la toma de decisiones ontológicas siempre y cuando sea menor de edad y mayor de edad, perdón, y poder decidir de forma libre y exenta la manipulación y la coacción. Esto quiere decir que, pues bueno, también se tienen que arraigar a los valores, es decir, a la ética profesional. Y pues también hay pacientes por ahí que no permiten muchas cosas porque, digo, ya casi no se da, ¿no? Pero hay algunos papás que sí, en cuestión a la religión, etcétera, pues son diferentes a lo que nosotros manejamos. Entonces también es importante por ahí preguntar si practican alguna religión y pues estar lo más empapado de información posible, ¿no? Por ahí leer un poquito acerca de cada religión, sobre todo en temas médicos, qué se permite y qué no, y pues llegar a un acuerdo con los papás y si no, pues bueno, está el consentimiento informado justo para eso, donde ustedes informan que así es la manera de trabajar, es la manera en que se realiza el tratamiento y en caso de no querer que se realice esto, pues ustedes la responsabilidad no cae sobre ustedes, ¿ok? Y bueno, el derecho a la autonomía del paciente que pretende reconocer el consentimiento informado. Las referencias teóricas sobre el consentimiento informado en el área odontológica son escasas, por lo cual es necesario incluir un plan de estudios en las instituciones, los aspectos inherentes a los principios éticos y legales del consentimiento informado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Dudas acerca del consentimiento informado, chicos? No sé si ya se leyó esta pregunta, Doc, que dice que si hay algún ejemplo de consentimiento para pediatría o un ejemplo o lo que se debe llevar en pediatría. Ok, sí lo tengo, no lo integré a la presentación, pero con gusto se lo mando al doctor para que lo tengan en cuenta, porque por aquí leía que sí es igual
al del adulto, no son iguales. Digo, en el adulto no podemos manejar que, pues le vamos a hacer inmovilización física, ¿verdad? Entonces, sí son diferentes el consentimiento informado del paciente adulto y del pediátrico, sobre todo que en cuestión del paciente adulto, pues bueno, deben de tener diferentes tipos de consentimiento informado de acuerdo al tratamiento y en odontopediatría, pues se puede manejar uno general porque por lo regular todos los tratamientos abordan los mismos efectos adversos y demás. Pero con gusto se los mando si quieren junto con la presentación para que el doctor se los comparta y ustedes pues puedan tener ahí alguna idea de cómo se realiza. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la preparación del consultorio para emergencias médicas. Esto va de la mano con el consentimiento informado, con todos los temas anteriores que hemos visto, justamente en cuestión a temas de sedación y manejo de conducta en odontopediatría, pues tenemos por ahí algunas emergencias que pueden surgir dentro del consultorio, ¿ok? Entonces, bueno, para poder afrontar con serenidad las emergencias, que de hecho se nos presentarán a lo largo de la vida profesional, es necesario haber tomado previamente una serie de medidas que nos ayudarán en su correcto manejo. Aquí les puse un cuadro que según la Asociación Dental Americana son están enumeradas de mayor a menor, las mayores emergencias o urgencias médicas que se pueden presentar, ¿ok? Con algún paciente. El primero es el síncope, que bueno, ya los iremos desglosando poco a poco, sobre todo en pediatría, pero el síncope es como un desmayo, ¿ok? Reacciones alérgicas a algún material que estemos utilizando, y angina de pecho, hipotensión postural, crisis de convulsiones, broncoespasmos, hiperventilaciones, reacciones a la adrenalina, hipoglucemia, paros cardíacos, reacción anafiláctica, infarto agudo al miocardio, sobredosis por anestésico local, edema agudo de pulmón, coma diabético, accidente cerebrovascular, insuficiencia suprarrenal. Y el último es crisis tiroidea, ¿ok? Entonces, bueno, todo el personal tiene que estar capacitado para saber qué se tiene que hacer ante una emergencia. Siempre se debe incluir información de acceso a los servicios externos de urgencia y realizar periódicamente algún simulacro que permita corregir fallos y actualizar datos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los trabajadores que estén dentro de su consultorio, es decir, sus asistentes, su recepcionista, la señora de la limpieza, todos de preferencia deben de saber qué se tiene que hacer en caso de una urgencia. Y deben de tener también acceso a los servicios de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Números telefónicos de localmente, sobre todo, eh, ambulancias, policía, todo lo que sea de uso en caso de una emergencia, por favor, hospitales cercanos, etcétera, ¿ok? Y bueno, se debe de hacer un simulacro periódicamente para ver en qué estamos fallando, si estamos fallando en algo, y actualizar los datos que no sean necesarios, ¿ok? Yo les sugiero que si tengan un curso de RCP, sobre todo, saber qué se hace en caso de urgencias y demás, que estén actualizados, que bueno, en realidad tendríamos que hacerlo una vez al año para estar actualizados, porque van cambiando también los tipos de abordar dichas urgencias. Entonces es importante estar actualizado en este tema y sobre todo tener a la mano fármacos y equipos de emergencias necesarios como un botiquín que se tiene que ser revisado con regularidad, ¿no? Porque de repente por ahí a la señora de la recepción le dolía la cabeza y tomó algo y ya no lo regresamos. Entonces, si pasa una urgencia, no tenemos ese fármaco y por eso es importante estarlo revisando periódicamente. Perdón que le En todas interrumpa, las emergencias, ¿perdón? Este,
ahorita que lo mencionó también, ahorita que le interrumpí también, en septiembre la institución ya está programando un próximo curso de RCP precisamente para poderlos invitar posteriormente. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, es importante que se tomen estos cursos. De verdad, a veces creemos que no va a pasar nada, chicos, pero uno no sabe y en cualquier momento nos pasa una emergencia y pues sí es por lo menos importante saber qué tenemos que hacer, ¿no? Porque si no sabemos, vamos a entrar en pánico. Entonces, en todas las emergencias en las que haya pérdida del conocimiento, se deben de aplicar inmediatamente los primeros auxilios que se describirán a continuación, ya que se trata de una emergencia con riesgo vital. ¿Qué quiere decir? Que la vida está en peligro, ¿ok? De eso se tratan las emergencias. Los procedimientos para solicitar asistencia médica urgente y traslado deben ingresarse como parte del protocolo para el tratamiento de las emergencias en todas las clínicas dentales en las que, como ya hemos platicado, debe existir para su uso equipo y fármacos básicos e indispensables para urgencia. Esto quiere decir, chicos, que todos, como lo decíamos, debemos de saber qué tenemos que hacer durante una urgencia y también debemos de ver la forma del traslado, ¿ok? A veces no ponemos mucha atención en esto y creemos que todo se va a poder controlar en el consultorio cuando hay casos que sí llegan a complicar, entonces hay que saber cómo trasladar al paciente a el hospital más cercano, a algún médico que nos pueda auxiliar en estos casos y hacerlo parte del protocolo también, ¿ok? Bueno, ¿qué me pasaría si un paciente no reacciona a todo lo que yo estoy haciendo? Pues bueno, ya decimos activar servicios de emergencia y demás, que ahorita lo vamos a ver, para que podamos hacer el correcto traslado también y no tengamos ningún problema. ¿Qué es una emergencia? Pues bueno, define una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. ¿Ok? Lo que platicábamos, algo que pone en peligro la vida, ¿ok? Porque de repente creemos que una urgencia es, o bueno, los papás creen que una urgencia es como algo que puede esperar, ¿no? O sea, que a lo mejor sí urge, pero no es algo que esté comprometiendo la vida del paciente. Entonces, justo emergencia compromete la vida del paciente. Urgencia, pues bueno, es algo que se puede tratar con el tiempo. Y aquí les puse un cuadro de prevención, ¿ok? Hay que tener en la punta la supervisión directa, que en este caso, pues tendríamos que estar justo todos informados, ustedes saber qué hacer en caso de una urgencia, hay que tener un control médico, hay que tener en pacientes, ya lo platicamos la vez pasada, ahorita en niños pacientes autistas con TDAH, hay niños que ya tienen diabetes a pesar de su corta edad, pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen problemas de coagulación. Todo eso debe de venir en su historia clínica y entonces ustedes tienen que saber qué son estas enfermedades, eh, qué medicamentos se toman para estas enfermedades. Entonces, porque a veces los pacientes toman anticoagulantes ya desde muy corta edad, entonces debemos de saber qué reacciones adversas tienen los anticoagulantes con los anestésicos que estamos manejando, con la cantidad de anestesia que se tiene que administrar al paciente, para justamente no llegar a este tema de una emergencia médica, ¿ok? Un detallado examen físico, es decir, revisar al paciente en toda la cavidad oral, no nada más es que llega y abre la boca, no, hay que revisar también por ahí cabeza y cuello, es importante también para que si detectamos algo, pues podamos referirlo a una interconsulta con su médico y una historia clínica minuciosa. Esto abarca también ya a familiares directos del paciente, ¿ok? Hay veces que la mamá o el papá o quien lleva al niño desconoce esta información, pero pues bueno, sí es necesario ya tener ahí un poquito más empapados todos las posibilidades de que un paciente tenga una emergencia durante el tratamiento. Se pueden prevenir una gran cantidad de emergencias médicas si estamos preparados para un evento, si conocemos el estado de salud física y psíquica del paciente, ¿ok? La utilización de una historia clínica básica y cuidadosa
nos puede alertar a los posibles problemas médicos que estemos manejando. La anamnesis médica debe incluir información como condiciones cardíacas, si el paciente padeció asma, padece o es riesgo a que sea asmático, si se ha desmayado, si sufrió de convulsiones, si tiene diabetes, medicamentos que sean tomados con regularidad, sobre todo en pacientes con TDAH ahorita que ya varios son medicados, alergias a cualquier tipo de medicamento, medicamento y alimento, sobre todo en odontopediatría, aquí es importante porque, ¿qué podría, bueno, esta pregunta se las quería hacer a ustedes, a ver si la sabían, ¿qué podría, qué podríamos utilizar nosotros de material dental que tiene, algo que ver con los alimentos? No sé si por ahí lo saben. Ahorita está como muy de moda o estuvo como muy de moda un tiempo. Todo el mundo lo quería usar, pero pocas personas sabían este qué componentes tenía y que también podía causar reacciones alérgicas. ¿Alguien sabe, chicos? ¿No? ¿Nadie? Por ahí fue muy, muy sonado porque ya no se iban a utilizar las piezas de alta y era como, wow, lo mejor en odontopediatría. Hay un material que se llama papacarie, no sé si lo han escuchado, que era como, wow, solo se le coloca al paciente, se deja ahí y entonces se puede retirar con cucharilla la caries y ya no tenemos que utilizar pieza de alta. ¿De qué está hecho el papacaries, chicos? ¿Saben ustedes? Está hecho de papaína, que es eh, pues sí, justo la semilla de la papaya. Entonces, pacientes que son alérgicos a la papaya, si se coloca, puede causar una reacción alérgica. Entonces, es importante que también conozcan los materiales. Sí son buenos, sí está súper bien, sí son auxiliares en el tema de odontopediatría, pero hay veces que, pues sirve y ya lo colocamos porque pues es lo mejor, ¿no? Y el niño ya no va a llorar porque no voy a utilizar la pieza. Tienen que estar muy, muy al pendiente de qué están compuestos los materiales dentales. Entonces, sí, ahorita se sigue utilizando y sí es muy bueno, pero pues bueno, en pacientes alérgicos a justamente la papaína, pues se tiene que tener cuidado al momento de utilizarlo, ¿ok? Entonces, es importante, por eso les comento, preguntar pacientes a qué son alérgicos, no solamente de medicamentos, sino también en cuestión a comida, ¿ok? Y bueno, experiencias anteriores con los otros odontólogos. ¿Qué quiere decir esto? Hay pacientes que ya tuvieron, no es la primera vez que visitan un odontólogo, pero no sé, a lo mejor lo llevaron al consultorio del otro doctor y el otro doctor pues no sabía cómo, justamente no tomó el diplomado que estamos tomando y entonces el paciente pues tuvo ahí una hiperventilación por el estrés que se estaba manejando, ¿no? Entonces tienen que preguntar justamente experiencias anteriores con los odontólogos. Eso también les sugiero que lo coloquen en su historia clínica para saber si es la primera vez que visita un dentista, si ya es un paciente que ha visitado otros dentistas y cuál fue la experiencia, ¿no? O sea, tal cual, en una pregunta como de odontopediatría es su primer visita al dentista, si no, y cuál fue cómo fue la experiencia, ¿no? O cómo fue el comportamiento del paciente, bueno, malo, regular, ahí pueden poner las tres opciones para que papá o mamá la tache y pues nosotros ya tengamos alguna idea, ¿ok? Eh, la respuesta es positiva, nos obliga a hacer una pausa y documentarnos más sobre la condición exacta de salud de los pacientes y estar preparados para las emergencias específicas causadas por la enfermedad. Ahora, esto es muy importante,
lo básico que ustedes deben de tener en el consultorio dental para poder atender una emergencia, ¿ok? Una bomba de oxígeno de 1 hora, que es más o menos el tanque de oxígeno pequeñito, un tensiómetro, que es lo que mide la presión, un estetoscopio, un termómetro, un oxímetro, un glucómetro y la aerocámara. La aerocámara es, ahorita les voy a enseñar una foto más adelante de la presentación, pero es como con lo que hacen ahorita las nebulizaciones a los pacientes. Eso es una aerocámara, ¿ok? Ahora, ¿qué debe de contener en su consultorio o qué deben de tener ustedes para que sea en caso de una emergencia, todos sepamos qué hacer o a lo mejor alguien los pueda auxiliar a ustedes en lo que ustedes están tratando de salvar la vida del paciente? Deben de tener guías de protocolos de qué se debe de hacer en caso de una asfixia y demás. Si es con dibujitos, mejor, porque hay gente que no lee tan rápido, entonces, lo ideal es tener impresos y plastificados. eh, si no quieren a la vista, bien sí que su equipo de trabajo sepa en dónde los pueden encontrar, ¿ok? Y números de emergencia, bomberos, ambulancias, policías cerca de su ubicación. No es lo mismo que ustedes llamen al 911, por así decirlo, y en lo que los transfieren como a la entidad federativa en donde se encuentran o les dan o los comunican al número de emergencias que está cerca de su delegación. O sea, sí es importante tener esos números, pero yo les sugiero mucho más importante tener el número de bomberos que está más próximo a su consultorio, de los hospitales, alguna ambulancia, ya sea también particular, no nada más las que manejan servicios de emergencias, para que podamos tener diferentes opciones, ¿ok? En caso de una emergencia. Y bueno, las medidas para tener consideraciones para prevenir las emergencias médicas en las consultas odontológicas es el control del estrés y la ansiedad. Justamente les decía, esto va de la mano con lo que vimos, porque uno de los manejos del control de estrés y ansiedad es la sedación, cuando el grado de ansiedad está en aumento. La analgesia adecuada para disminuir la ansiedad es imprescindible que el paciente no sienta dolor. Por eso es muy importante saber las regiones donde podemos anestesiar, porque si hay pacientes que siguen teniendo dolor, pues bueno, podemos causar un cuadro de estrés, ansiedad y eso puede derivar en otras cosas, ¿ok? Y un régimen de citas que es procurar sesiones cortas, que era justo lo que platicábamos la primera clase, ¿ok? En diferentes tipos de pacientes, cuánto tiempo podemos trabajar, cuánto tiempo no es indicado, este, tenerlos más de 30 minutos o 40 minutos sentados en el sillón dental, ¿ok? Otras medidas es estar alerta ante cualquier reacción adversa que pueda presentar el paciente. Por ejemplo, al momento de estar administrando el anestésico, hay pacientes que cierran los ojos. Yo sé que es muy complicado, pero siempre se debe de ver las pupilas de los pacientes cuando estamos anestesiando, ¿no? Si llega a haber una dilatación o cualquier cosa, eso es como una de las pautas que podemos ver que algo no está bien. Entonces, hay que estar alerta a los movimientos que tenga el paciente también, a la tonicidad muscular, todo eso es muy importante. Entonces, también se deben identificar los signos o síntomas de la emergencia, porque bueno, si no sabemos qué síntomas, por ejemplo, están pasando cuando hay una broncoaspiración, pues no vamos a saber qué es una broncoaspiración justamente, ¿no? Y qué tenemos que hacer. Entonces, bueno, el mantenimiento regular y control del equipo y los materiales del maletín de emergencia siempre tiene que estar en maletín y el equipo que vamos a utilizar a la mano, ¿ok? O si bien no lo tienen visible, que su equipo de trabajo sepa en dónde los pueden encontrar fácilmente, porque no vayan a tener el botiquín en donde guardan todas las cosas, como la bodega, digámoslo así, y esté hasta atrás, ¿no? O sea, lo importante es tenerlo a la mano. Conocer los números de asistencia médica, dominar las técnicas de reanimación, acompañar al paciente
tanto si es enviado al hospital o si es trasladado a su casa, ¿ok? Deben de estar conscientes de que yo sé que tenemos muchísimo trabajo, pero no pueden dejar un paciente sin que ya esté bien, esté en sus cinco sentidos, que pueda hablar y demás. Si el paciente sigue, no sé, inconsciente y demás, no lo pueden mandar solo al hospital y tampoco lo pueden mandar solo a su casa. Entonces, eso es importante. Y bueno, para que haya un buen manejo del paciente en una cuestión de emergencia, deben de saber los odontólogos y los asistentes dentales principalmente, deben de estar preparados para identificar y manejar situaciones de emergencia y deberán integrar un equipo donde cada uno de sus miembros juegue un papel importante y así tenga una coordinación adecuada, ¿ok? Justo lo que platicábamos, todos de preferencia en su consultorio o gente que regularmente lo visita, asistentes dentales, recepcionistas, eh, personal de limpieza, todos deben de saber qué hacer en caso de una emergencia. De hecho, es algo que yo creo que tiene que ser básico y todos en general, no importa a lo que nos dediquemos, deberíamos de saberlo, ¿no? Pero bueno, pues es importante que todos lo sepan, principalmente ustedes, y bueno, el asistente dental que es como con el que siempre estamos de la mano, ¿no? La preparación del manejo para emergencias médicas, hay que hacer una capacitación, debemos de tener un simulacro y debemos de llevar una organización, ¿ok? La organización justamente en el maletín de emergencias. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Equipos básicos, que justamente, ¿cuáles eran los equipos básicos que mencionamos? Bueno, el tensiómetro, el termómetro, este, el estetoscopio, todos esos equipos básicos que debemos de tener regularmente en el consultorio, ¿ok? Fármacos que se deben de utilizar en las emergencias, que ahorita lo vamos a ver, guías de protocolo, qué debemos de hacer en caso de que pasen las diferentes circunstancias. Y bueno, esto se tiene que estar revisando periódicamente, de preferencia cada 6 meses, para que tengamos un botiquín lleno, para que nosotros sepamos que sí sabemos qué hacer, que los fármacos están completos, que tenemos equipos básicos. Por ahí de repente atendemos a un paciente, que sale mareado del consultorio, le tomamos la glucosa y demás y ya no regresamos, ¿no? El glucómetro. Entonces todo debe de estar ordenado y en su lugar. Estos son diferentes conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de la presentación, chicos. La reanimación cardiopulmonar, que es el RCP, es un conjunto de maniobras encaminadas a revertir un paro cardiopulmonar, sustituyendo la respiración y circulación de manera artificial para intentar restaurarlas de forma espontánea. El soporte vital, que es un conjunto de medidas encaminadas a mantener las funciones vitales en situación de riesgo inminente para la vida, evitando el paro cardiopulmonar, así conociendo las formas de alertar a los servicios de emergencia. ¿Ok? Y bueno, hay algo que se llama cadena de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es el conjunto de acciones que realizadas de forma ordenada, consecutiva y en un periodo de tiempo breve han demostrado científicamente que son los eficientes para tratar a los pacientes en caso de un paro, ¿ok? Entonces, que va como por etapas, ¿no? La reanimación cardiopulmonar, el soporte básico y bueno, la cadena de supervivencia es lo que nos garantiza que nosotros estamos capacitados y listos en caso de que suceda alguna emergencia. El soporte vital básico hay dos tipos, ¿ok? El básico y el avanzado. En el básico, por lo general se utiliza en situaciones de emergencia prehospitalarias y puede suministrarse sin equipos médicos, que es una desobstrucción de la vía aérea, ventilación asistida y reanimación cardiopulmonar, que en este caso es el RCP. Lo inicia cualquier testigo presencial de la emergencia que tenga Y conocimientos sobre mínimos todo nos de decían materia. que así cuando utilizamos el papacari, que pacientes que sean alérgicos a la papaya, no, por favor, no se lo coloquen. Por Y está ahí alguien tiene Ajá. el micrófono abierto. A ver, no sé si hizo alguna pregunta. Todo bien, ¿no? Ok. Doc, ya estamos a 5 minutitos de hacer el primer descanso. ¿Desea que hagamos descanso o continuamos?
Eh, Yo no tengo problema. Si los chicos quieren el descanso, se los damos, doctor. Y si no, continuamos y terminamos 30 minutos antes si ellos quieren. a ver, vamos a ver. Puede ser que, como mencionaba la doctora, podemos acabar media hora antes si no hacemos descansos o vamos a descanso de 15 minutos. ¿Qué opinan ustedes? Sin descanso nos dicen. Sin descanso. Muy bien, muy bien. Pues entonces vamos a continuar. Ok. Bueno, lo inicia cualquier testigo presencial y se realiza sin ningún tipo de material sanitario, ¿ok? Excepto dispositivos de barrera que deben iniciarse antes de los 4 minutos iniciales de que suceda el paro cardiopulmonar para que sea efectivo. Y el soporte vital avanzado que requiere un personal entrenado, es decir, un médico, una enfermera, un técnico sanitario, y que está equipado con el material necesario y debe iniciarse antes de los 8 minutos iniciales de que suceda el paro cardiopulmonar para que sea efectivo. Se utiliza el desfibrilador externo automático. ¿Qué quiere decir esto? El soporte vital básico, pues es el que podemos utilizar en el consultorio. A menos que ustedes tengan un carro rojo, que es lo que se utiliza justamente en los hospitales, este, ahí sí ya podemos hacer un soporte vital avanzado, ¿ok? Esa es la diferencia entre uno y otro, que pues bueno, como lo menciona el básico, justamente lo puede iniciar cualquier persona que tenga conocimientos en servicios de emergencia y el avanzado pues sí es necesario que sea un médico, un enfermero, un técnico sanitario, pero se utiliza un desfibrilador. Ahora, en protocolo pediátrico, el PCP generalmente se debe a la función respiratoria, que es el PCP, el paro cardiopulmonar, ¿ok? Se debe a problemas en la función respiratoria, a diferencia de en los pacientes adultos, que la mayoría es un origen cardíaco. Entonces, esa es la diferencia entre el paro cardiopulmonar de un paciente pediátrico y un paciente adulto. Ahora, existen diferencias anatómicas y fisiológicas entre los niños y los adultos más acentuadas cuando el paciente es menor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? No vamos a hacer lo mismo que hacemos en un paciente adulto con un paciente pequeño, porque justo como hablábamos al principio, los niños no son adultos chiquitos, son diferentes, su anatomía es diferente, sus condiciones fisiológicas son diferentes, entonces, bueno, para la prevención de accidentes en niños y lactantes, se pueden resumir en utilizar las sillas de retención adecuadas para el automóvil. Esto es como más general en caso de algún accidente, ¿ok? No dejar al alcance del niño objetos pequeños con los que pueda atragantarse, no dejar productos tóxicos y en caso de que se realice esta acción, pues bueno, llamar a toxicología y no perder a la vista del niño en piscinas, mar, pantanos, etcétera, porque pues justamente puede haber un paro cardiopulmonar por ahogamiento, ¿ok? Esta es una cadena de supervivencia pediátrica, chicos. Esto es, ¿qué se tiene que hacer? En caso de una emergencia. Lo primero, pues, es la prevención, ¿no? Justamente, lo que hablábamos. Una buena historia clínica, no usar, utilizar eh, materiales pequeños en su boca y demás, tener cuidado con lo que utilizamos, saber el soporte básico de vida y al momento de, bueno, si han tomado algún curso de RCP, saben que cuando vamos a iniciar con el soporte básico de vida, se tiene que hacer primero activación del sistema de respuesta a emergencia. ¿Qué quiere decir? Ustedes se van a disponer a dar soporte básico cardiopulmonar y demás, o de que se presente la emergencia, y alguien más tiene que llamar a servicios de emergencia, o si están solos ustedes, poner su teléfono en el altavoz mientras llaman a los servicios de emergencia, ustedes tienen que empezar a realizar el RCP, ¿ok? Después llega el soporte avanzado de vida, que en este caso sería la ambulancia o si ustedes lo llevan al médico y los cuidados postparo. Esta es una cadena de supervivencia pediátrica. Esto nos garantiza tener con vida al paciente, ¿ok? O que el manejo de la emergencia que estamos teniendo pues sea el adecuado. Ahora, ante la presencia de una emergencia médica, el odontólogo debe suspender el tratamiento que se esté realizando en el momento. Debemos de retirar todos los objetos y materiales que el paciente tenga en la boca. Si tiene el dique de hule, la grapa y demás, deben de ser retirados, ¿ok? Y se deben de aplicar técnicas de soporte vital básico
cuando sean requeridos, debe conocer y aplicar medicamentos necesarios en caso de estar indicados. Ahora, aquí vamos a desglosarlo poco a poco por temas. Los primeros y más comunes, un poquito más controlables, son las reacciones alérgicas, que bueno, una alergia es una reacción o respuesta inmunitaria a sustancias que generalmente no son dañinas. Las reacciones van desde irritación o efectos secundarios leves, como náuseas o vómitos, o una anafilaxia que sí puede garantizar o ser precedente de que un paciente muera, ¿ok? ¿Qué es la anafilaxia? Bueno, es un cuadro clínico caracterizado por aquellas reacciones sistémicas atribuibles a la liberación de mediadores químicos a causas conocidas como inmunológicas o no inmunológicas o desconocidas como idiopáticas. Entonces, la anafilaxia, en resumen, pues es el cuadro clínico que se presenta de una alergia, ¿ok? Y ahí es cuando el paciente se puede ahogar y demás. Eso es una anafilaxia. Entonces, la prevención y el manejo de emergencias en la consulta odontopediátrica. Con contacto cutáneo debemos de tener cuidado con plantas y venenosas, que también debemos de tener cuidado que utilizan o que llevan los materiales de componentes. Hay pacientes que son alérgicos a animales, al polen y al látex. Esto es bien importante porque por ahí luego no sabemos, agarramos al paciente y le dejamos así sus carrillos o los cachetitos todos inflamados y rojos. Entonces es importante preguntar si es alérgico y bueno, si no es alérgico, yo o si ustedes no saben o la mamá no sabe, siempre tocar primero con el pulgar el cachete del paciente y hacerle, pues no una caricia, ¿no? Pero sí pasarlo por ahí para ver si hay alguna reacción alérgica. También pueden ser por picaduras de algunos animales, medicamentos, alimentos, por inhalaciones, el polvo, el moho, pelos de animal, al polen, por ahí quien tenga su consultorio afuera un jardín muy bonito, hay pacientes que también pueden reaccionar por eso. Y pues bueno, por eso siempre debemos de tener limpio todo, ¿no? Para evitar que pacientes alérgicos a polvo puedan desarrollar alguna reacción alérgica. Hay una alergia que es aguda, que cuando se expone al alérgeno, la histamina, que es el mediador químico, se libera por los mastocitos y pues produce edema, prurito, urticaria, exantema. ¿Tienen alguna duda con estos, estas palabras o si las entendemos todos? El exantema es el sarpullido como generalizado. No sé si tengan alguna duda con las otras, pero bueno, la urticaria son las como ronchitas que salen en la piel. Los edemas pues son como los moretoncitos que se producen. Y el prurito pues es la sensación irritante, es decir, como la comezón, ¿ok? La necesidad de rascarse. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de emergencia en caso de que se presenten estos signos? Pues bueno, debemos colocar al paciente en posición sentada o semisentada, administrar cualquier antihistamínico de segunda o tercera generación por vía oral. Aquí les puse algunos que se utilizan, marcas comerciales y demás, la desloratadina, la cetricinina, en jarabe en niños de 6 a 11 años, la cantidad que se debe utilizar, o administrar un esteroide, en este caso la dexametasona intramuscular, ¿ok? 8 miligramos sobre 2 mililitros en niños. Es importante que tengan medicamentos básicos, chicos, en el consultorio para este tipo de emergencias, sobre todo, o para cualquiera que se pueda desarrollar, ¿ok? Por ahí de repente no tomamos tanta importancia y no tenemos medicamentos en el consultorio y es importante, o si no, pues tabletas. Cualquier paciente puede presentar una alergia porque muchas veces los papás desconocen o desconocemos si nuestros hijos van a reaccionar a algo, ¿no? Porque no es algo muy común que, por ejemplo, utilicen, no sé, látex en su vida, ¿no? O justamente lo que hablábamos, la papaína, también hay por ahí alergias o
riesgo a quemaduras con el ácido grabador si no está bien aislado. Entonces es importante que todo eso se tenga en el consultorio. Hay otra que se llama angioedema, que bueno, es bastante frecuente la administración de AINES como el ibuprofeno, ¿ok? El angioedema es la inflamación sin dolor. Es cuando el paciente se empieza a inflamar, pero no duele, ¿ok? Y bueno, los síntomas, pues es cuando justamente la rápida tumefacción de piel y mucosa y alrededor de la boca y la zona palpebral y la lengua. Eso es una angioedema. ¿Cuál es el tratamiento? Igual, podemos administrar vía oral algún antihistamínico como es la clorfenamina, en jarabe o en tabletas y algún esteroide como la prednisona, ¿ok? O la dexametasona, también por vía oral o vía intramuscular. Ahora, las reacciones anafilácticas agudas, que en este caso es un shock anafiláctico, ¿cuáles son los síntomas? Es ardor en los ojos, picor generalizado, tos y dificultad respiratoria, disfagia, urticaria aguda, hipotensión, taquicardia, edemas en la lengua, tráquea y glotis. Mientras más rápido aparecen los síntomas, más grave, más grave es la reacción, ¿ok? Entonces, si ustedes ven un paciente que al administrar el anestésico o al contacto con algo, empieza a ponerse, a arderle los ojos, a tener pérdida del conocimiento, a darle urticaria, a que la lengua se empiece a hinchar y no pueda tragar, a que los tejidos de la garganta también se empiecen a inflamar, les diga que no puede hablar o respirar, pues debemos de sospechar de una reacción anafiláctica aguda, ¿ok? Es decir, un shock anafiláctico. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia? Colocar al paciente en posición de cúbito supino y con los pies ligeramente elevados. Si hay dificultad respiratoria, debe de estar semisentado. Y de inmediato se debe aplicar adrenalina intramuscular con una inyectadora o una inyección de insulina, repitiendo cada 15 minutos, ¿ok? La dosis en adultos es de 0.2 mililitros y en niños hasta 8 años de 0.1 mililitro, de acuerdo a cómo vaya mejorando el paciente. Entonces, en este caso, pues todavía el paciente, pues digámoslo así, está todavía no cae en un paro, sigue respirando, entonces aquí, pues sí debemos de colocar al paciente en posición de cúbito supino. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí en su unidad, cuando ustedes la compran, les dicen, ya trae diferentes funciones, bla, 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 bla. O si no, también cuando es manual, ustedes deben de tener en cuenta cuáles son estas posiciones para poder colocar al paciente, ¿ok? Por lo regular ya las unidades trae, digámoslo así, como por default, las posiciones para alguna emergencia. Entonces, en este caso, la posición de cúbito supino, pues es cuando se descarga se recarga acostado sobre el dorso, ¿ok? El tratamiento de emergencia, pues también se pueden, más bien se tiene que administrar una antihistamínica de primera generación intramuscular. ¿Alguien sabe qué son estas siglas de STAT? Cuando viene en algún libro o algo así. ¿O qué quieren decir estas siglas cuando ustedes están ahí en algún curso de RCP o así? STAT es de manera inmediata, chicos, que se tienen que administrar inmediatamente. O sea, cuando ustedes ven cualquier síntoma que está presentando el paciente, STAT es que se tiene que administrar en ese momento, no puede esperar, ¿ok? Se tiene que administrar un antihistamínico de primera generación vía intramuscular. Puede ser la clorfenamina maleato y administrar algún esteroide, como ya decíamos, la dexametasona intramuscular también se puede administrar. Entonces, se puede administrar la metilprednisona también, nebulizar con broncodilatadores, que es decir, el salbutamol y todo eso, con la aerocámara, 2 disparos cada media hora o 3 veces, y se tiene que utilizar oxinoterapia entre 10 y 15 litros por minuto, ¿ok? Para que el paciente pueda volver a
a estar en un estado de conciencia, justamente porque decíamos que el shock anafiláctico empiezan a perder la conciencia y podamos tener al paciente ya en un buen estado de salud, ¿no? Y bueno, por último, se debe de trasladar al paciente al centro hospitalario, aun cuando el paciente ya esté mejor, aunque les digan, ya me siento bien, doctor, no pasa nada, me voy a mi casa. No, ustedes deben de llevarlo a un centro hospitalario para que lo revisen, vean que todo está bien, que los signos están bien y bueno, ya, independientemente de eso, los hospitales le darán las indicaciones y entonces ustedes también pues se van a quedar mucho más tranquilos después de la emergencia, ¿ok? Las crisis asmáticas, esto también es muy común en niños. El asma es un trastorno inflamatorio crónico recurrente de la vía respiratoria por la hiperreactividad con broncoconstricción reversible. Está desencadenada por diversos estímulos exógenos y endógenos que presenta en ciertos casos en la consulta odontológica y entonces por eso debemos de estar preparados ante una crisis, ¿ok? ¿Cómo se previene? Pues no usar materiales alergénicos, una historia clínica, control del estrés, interconsultas cuando son pacientes con asmas graves y activas, inhaladores eh, antes de la consulta con los medicamentos que utilice el paciente. No debemos de utilizar AINES, barbitúricos, macrólidos si el paciente consume esteroides. No usar anestésicos locales con sulfatos y premedicar al paciente ansioso. Aquí sí podríamos administrar, por ejemplo, un clorazepam para que el paciente esté tranquilo si es muy estresado y no desarrolle una crisis asmática, ¿ok? ¿Alguien sabe cuáles son los anestésicos locales con sulfato? ¿Qué anestesia tiene sulfatos, chicos? ¿O qué material tiene sulfato? Es súper utilizado en prótesis. El sulfato férrico tiene conocido mayormente como viscostat, ¿no? Lo que detiene las hemorragias. Eso es el sulfato. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando se utilizan en pacientes asmáticos. Que digo, al final no se infiltra, pero hay pacientes que sí reaccionan al sulfato. Deben de tener mucho cuidado, otra vez volvemos a lo mismo, con los materiales que estamos utilizando. Los síntomas, pues bueno, son dificultades respiratorias, sensaciones de presión o presión en el pecho, crisis de tos, sibilancia, respiraciones cortas y jadeantes y largas y expiraciones silbantes. Uso de músculos respiratorios accesorios, aumento de la frecuencia respiratoria y aprensión y ansiedad. ¿Ok? Y esos son los síntomas de una crisis asmática. Y aquí vemos cómo los bronquiolos empiezan a cerrar, ¿ok? Con asma y sin asma. El tratamiento de emergencia, pues bueno, en primera instancia se interrumpe inmediatamente el tratamiento que se esté haciendo, se coloca al paciente en una posición sentado y se empiezan a aflojar la ropa como correas y cuellos de camisa, chamarras y demás, todo eso también se quita. Administrar broncodilatadores de acciones cortas como el salbutamol o el Ventide y se dan 2 puff, es decir, 2 disparos cada 10 minutos durante 1 hora y en niños se usa la aerocámara. ¿Cuál es la aerocámara? Esta justamente que estamos viendo aquí, ¿ok? Las que yo les decía que ocupan para nebulizar a los niños. Y se administra un esteroide como la dexametasona intramuscular de 8 miligramos sobre 2 mililitros en niños, de 0,20 miligramos por kilo y la dosis en adultas es una ampolleta. Y bueno, se solicita ayuda médica o traslado, ¿ok? Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Esto también es regular que pase, ojalá nunca les pase, pero sí es de lo más común que se puede presentar en el consultorio dental, ¿ok? El bloqueo mecánico de las vías respiratorias más común es la acumulación de materias, cuerpos extraños en la boca, laringe o tráquea. Por ejemplo, las obstrucciones de las vías respiratorias, particularmente las superiores, pueden ser como consecuencia de vómito aspirado, coágulos de sangre, flemas,
secreciones mucosas, comida u objetos extraños que no son posibles expulsar al toser o tragar. Hay papás que de repente llevan a los niños y el niño está súper enfermo de la tos, súper con flemas. Entonces, ustedes deben de valorar si pueden atender hacia el paciente o si mejor esperan a que se sienta un poco mejor, ¿no? Aunque les digan, ya lo llevé al doctor y ya está tomando 10,000 jarabes, ustedes tomen la decisión de qué es mejor para ustedes, también sobre todo para que la visita al odontólogo pues no sea tediosa para los niños. Cuando van regularmente así enfermos, es muy difícil que cooperen por el dique de hule que utilizamos, también por ahí se empieza el agua de la pieza, todo eso. Entonces, cuando pongan coronas a cero cromo, también deben de tener mucho cuidado porque por ahí de repente la zafan ya para después de que la ajustan, la quitan para pegarla y entonces, oh sorpresa, se tragó la corona, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esta obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, empiezan a toser, sienten que se ahogan, se escuchan sibilancias, falta de aire y la víctima se agarra la garganta con un agua en las manos porque siente justamente que se está ahogando. Hay apnea, hay cianosis y hay signos de hipoxia grave. ¿Qué es la hipoxia grave? Pues las faltas de movimientos torácicos y empieza a caer en un estado de inconsciencia. ¿Cómo se puede prevenir? Utilizando dique de goma, uso de hilo dental. Cuando ponemos la grapa, amarren la grapa con el hilo. La posición del paciente en el sillón no debe estar súper acostado tampoco. El operador y el asistente deben de estar capacitados. Las pinzas Magil, estas pinzas las pueden buscar en donde, pues sí, venden artículos médicos, ¿ok? Por si por ahí tiene algo en la garganta, pues es mucho más fácil sacarla porque están muy largas. Y el uso de empaquetamiento bucal y el uso de inyectores, ¿ok? ¿Qué es el empaquetamiento bucal? La amalgama que antes se usaba, ¿no? El tratamiento de emergencia, bueno, pues si en una extracción parcial, se debe de animar a toser y valorar en todo momento la respiración. Es decir, si el paciente todavía está consciente y lo puede expulsar tosiendo, ustedes le van a decir, sigue tosiendo, sigue tosiendo, sigue tosiendo, sigue tosiendo, para que pueda expulsar el objeto, ¿ok? Se puede sacar el objeto solo si lo están viendo ustedes. La obstrucción total es cuando ya se pierde la conciencia, se tiene que comenzar el RCP y si el paciente sigue consciente, pues bueno, podremos realizar la maniobra de Hemlich, ¿ok? Esta maniobra es diferente en niños y en adultos, ahorita también la vamos a ver. Este es el tratamiento de emergencia. Si el paciente sigue consciente, es empujar el cuerpo extraño hacia la tráquea, ¿ok? Y entonces ya la salida de expulsión del aire que se llenen los pulmones. Se consigue efectuando una presión en la boca del estómago, en el abdomen, hacia adentro y hacia arriba para desplazar el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen y que tiene funciones respiratorias y que a su vez comprimirá los pulmones aumentando la presión del aire contenido en las vías respiratorias. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a haber una tos artificial, ¿ok? Ahora, ¿cómo es la maniobra de Helmich? En adultos se tienen que parar firmemente plantado detrás de la víctima y se coloca un pie detrás y entre las piernas de él. Se rodea a la víctima con los brazos, pasándolos por debajo de los brazos de la víctima y bueno, se empuñan las manos y se ubica entre el ombligo y el esternón del individuo, su mano y la otra abierta sobre la mano empuñada para poder hacer como una opresión, ¿ok? Fuerte. Una vez que se hace la posición, pues bueno, tienen que realizar golpes posteriores hacia ustedes y hacia arriba y deben de ser fuertes y rápidos para que aumente la presión intratorácica e intrapulmonar en forma equivalente al mecanismo de la tos, ¿ok? Ahora, en niños es diferente. En niños mayores de 1 año se hace lo mismo que con adultos, ¿ok? Ustedes se van a posicionar atrás, van a eh, tratar, lo importante es ponerse a la altura de los niños, porque pues nosotros estamos muy altos y ellos están muy pequeños, ¿ok? Y van a tratar de abrir las piernas para que puedan tener como esta
posición de meter su pierna entre las piernas del paciente y realizar la maniobra con éxito. En los menores de 1 año es diferente, ¿ok? Se coloca al bebé boca abajo a lo largo del antebrazo y se deben de dar 5 golpes fuertes y rápido en la espalda con el talón de la mano. Eso va a ser justamente lo mismo que con la maniobra de Helmich, pero de este lado vamos a hacer que también el tórax regrese a realizar su función. ¿Tienen alguna duda aquí, chicos, con esto en cuestión a la edad y cómo se realiza la maniobra de Helmich? Recuerden que, bueno, en niños mayores de 1 año es casi lo mismo que con los adultos, solo nos ponemos a la altura del paciente y en bebés, es decir, menores de 1 año, sí es diferente la maniobra, ¿ok? Cuando la víctima ya está en un estado inconsciente pero aún respira, se debe de acostar en el suelo y hacer las compresiones abdominales, siempre revisando que se pueda expulsar el objeto, ¿ok? Y se debe de trasladar al paciente en caso de no mejorar para pedir una radiografía de tórax. Una crisis convulsiva. Bueno, las convulsiones pueden ser parciales, que son contracciones espasmódicas de un miembro durante varios segundos sin alterar la conciencia, o generalizadas, que es la pérdida de conciencia. ¿Cuáles son los síntomas? Manifestación de aura, que es el síntoma premonitorio. ¿Qué quiere decir esto? Hay pacientes que ya saben cuando les va a dar una convulsión, entonces ellos manifiestan que van a tener una, ¿ok? La mirada es fija, hay temblores, hay movimientos tónico-clónicos generalizados, hay pérdida de conciencia y puede haber relajación de esfínteres. Dura de 2 a 5 minutos y el paciente queda en un estado postcrisis de 10 a 30 minutos. Al despertar está desorientado, ¿ok? Esto es en niños, es la fase tónica, es cuando levantan los músculos, y la clónica cuando ya los empiezan a relajar, ¿ok? Entonces, el tratamiento de emergencia, pues bueno, es asegurar la escena. Que tenemos que hacer? Retirar todo lo que, con lo que el paciente se pueda lastimar en cuanto a dispositivos de la boca, instrumentos. Bueno, dispositivos de la boca si los podemos retirar. Esto es cuando ya el paciente tiene un aura, ¿ok? Cuando él ya avisa que va a tener un episodio, ustedes inmediatamente deben de quitar todo lo que tengamos en boca para que no se atragante y demás. Y pues pueda surgir la convulsión, ¿ok? Deben de proteger al paciente para que no se lesione. ¿Qué quiere decir esto? Sujetar los brazos y las piernas y permitir una movilidad limitada. Proteger la boca, lesiones en la lengua. Esto ya casi no se ocupa, chicos. Hay veces que decían que teníamos que cuidar que el paciente no se mordiera la lengua, pero si no se muerde la lengua, a ustedes les muerde un dedo, y en esa crisis convulsiva que es tan fuerte y no hay control de la fuerza muscular, ustedes se pueden lastimar, ¿ok? Solo asegurar que el paciente no se esté lastimando. Y bueno, hay que asegurar que la permeabilidad de la vía aérea, que no aspire secreciones, ¿ok? Que no tenga vómito y se pueda broncoaspirar. Y se puede administrar un diazepam para relajar los músculos, vía rectal en niños o intramuscular en adolescentes si la crisis dura más de 5 minutos. El síncope, que es la pérdida súbita de conciencia por la brusca anoxia cerebral. La frecuencia cardíaca se hace lenta y los vasos sanguíneos se dilatan y hacen que oxigene menos el cerebro. Las causas, pues es el episodio vasovagal, las crisis de pánico, hipoglicemia en niños, en frecuente por el calor, aglomeraciones, vómito, estados nauseosos, deshidratación, dolor, estrés y ansiedad. Aquí también deben de tener mucho cuidado, chicos. En pacientes que son de difícil manejo, hay veces que se llegan a desmayar eh, por tanto llanto también. Entonces, deben de estar muy al pendiente de cuando sucede este tipo de emergencia, ¿ok? A veces los papás se espantan de tanto que estaba llorando, el niño se desmaya por el estrés que está teniendo, y entonces ahí los papás entran en pánico. Entonces, ustedes deben de saber qué, qué se tiene que hacer. Casi siempre por lo regular los síntomas empiezan a sudar, se ponen pálidos,
empiezan a decir que están mareados y ya pierden el conocimiento, ¿ok? También puede haber mordeduras, también ahí deben de tener cuidado cuando se desmaya. Los pueden morder a ustedes si están trabajando, pero por lo regular dura de pocos segundos a minutos, entonces no hay tanto problema, ¿ok? Y el paciente pues recupera rápido la conciencia. Aquí están los síntomas, justamente lo que les estaba mencionando: sudoración, palidez, hormigón en las manos, visión borrosa, pérdida del conocimiento, no hay relajación de esfínteres ni mordeduras de lengua, dura pocos segundos o minutos y el paciente pues recupera rápido el estado de conciencia. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia? Colocar al paciente boca arriba con las piernas ligeramente elevadas, asegurar la vía aérea, usar un algodón impregnado de alcohol o amoníaco bajo la nariz para ayudar a su recuperación. Si pasa más de 5 minutos inconsciente, hay que revisar la respiración y el pulso. Y en caso de no estar respirando, pues tenemos que dar RCP. ¿Ok? En un paciente desmayado hay dos tipos: pacientes que están conscientes, hay que tranquilizar al paciente. ¿Qué es esto? Que todavía como que están aletargados, ¿ok? Los sentidos, pero él sigue consciente. Hay que tranquilizarlo, hay que hacer que respire un poco más lento para que podamos tener un mayor control. Y cuando, bueno, ya está inconsciente, si respira, solamente se elevan las extremidades inferiores, y si no respira, hay que iniciar el RCP. ¿Cómo es el RCP? Bueno, en niños, ¿qué debemos de saber? Que bueno, se tiene que estar asegurado el lugar, debe de ser un lugar seguro donde lo podamos dar. En adultos y adolescentes se debe de asegurar que el entorno sea seguro para que los reanimadores y para la víctima, ¿ok? Si llegara a haber algún tipo de incendio en su consultorio, ustedes tienen que tranquilizar al paciente, tranquilizarse ustedes y tener un entorno seguro. Los pacientes que se llegan a desmayar y pierden el conocimiento y no tienen los signos vitales, ya están cayendo, entonces ustedes tienen que dar RCP, pero en un lugar seguro, ¿ok? No es como que siga el fuego y ustedes tiren al paciente y ustedes también se expongan, no. Primero es asegurar el lugar. Después, pues bueno, hay que reconocer el paro cardíaco, ¿ok? Comprobar si el paciente no responde, hay que estarle hablando al paciente. Si el paciente solo jadea, es decir, no respira normalmente, ¿ok? Si no se detecta el pulso palpable en un plazo de 10 segundos y la comprobación del pulso y la respiración puede realizarse simultáneamente en menos de 10 segundos. Entonces, ustedes deben de checar pulso y respiración. Si el paciente no los tiene, se tienen que preparar para dar activación de sistema de respuesta de emergencia, que es justamente si ustedes están solos, los que platicábamos, sin teléfono, tienen que dejar a la víctima para activar el sistema de respuesta de emergencias, ¿ok? Antes de comenzar el RCP. O sea, ustedes tienen que gritar que hay una emergencia, que necesitan que los ayuden, y si no, pues ustedes se quedan haciendo el RCP inmediatamente, y lo que les decía, mandar a su asistente y demás a activar los servicios de emergencia. Por eso todos deben de estar capacitados, ¿ok? Em, el colapso presenciado por alguna persona, tienen que seguir los pasos en adultos y en adolescentes. Y no presenciado, pues bueno, se tiene que realizar el RCP durante 2 minutos, dejar a la víctima para activar el sistema de emergencias y volver a donde esté el niño o el lactante o la persona, iniciar el RCP y utilizar el sistema de emergencias en cuanto esté disponible, ¿ok? La relación comprensión-ventilación sin dispositivo avanzado para la vía aérea en niños y en adultos y adolescentes es 1 o 2 reanimaciones, ¿ok? Es por 30 por 2. En niños y lactantes, en un reanimador es de 30 por 2 y en 2 o más es de 15 por 2. ¿Para qué? Para que no nos cansemos, ¿ok? Si hay veces que necesitamos ayuda, si 2 personas saben realizar el RCP, pues bueno, lo ideal es que una realice 15 compresiones, 2 insuflaciones y la otra realice las 15 compresiones y las 2 insuflaciones, ¿ok? La realización de comprensión, ventilación
con sistema avanzado para la vía aérea. En ambos casos son compresiones continuas con una frecuencia cardíaca de 100 a 120 y se proporciona una ventilación cada 6 segundos, ¿ok? La frecuencia de las compresiones son de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ok? Profundidad de las compresiones al menos de 5 minutos en niños, y adultos y adolescentes. En niños entre un año de edad y pubertad es al menos a un tercio del diámetro del AP de tórax, ¿ok? Y a menos de 5 centímetros de pulgadas. ¿Alguien sabe qué es el AP de tórax? ¿Todos lo entendemos o no los leo, chicos? ¿Sí saben qué es un AP de tórax? El AP de tórax es anteroposterior, ¿ok, chicos? O sea, al menos un tercio de diámetro de la zona anteroposterior del tórax y al menos 5 centímetros, que son 2 pulgadas. En lactantes deben de ser al menos un tercio del diámetro de la zona anteroposterior del tórax y alrededor de 1,5 pulgadas de tórax, ¿ok? Colocación de las manos o de la mano o las manos. En pacientes adultos y adolescentes es a 2 manos en la mitad inferior del esternón. En niños entre un año de edad y la pubertad es a 2 manos o una mano opcional si es muy pequeño en la mitad inferior del esternón. Y si es en lactante, si solo es un reanimador, son 2 dedos en el centro del tórax, debajo de la línea de los pezones. Si son 2 o más reanimadores, son 2 pulgares, manos alrededor del tórax, en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones. La descompresión torácica, en todos los casos, permitirá la descompresión torácica completa después de cada compresión. No se debe de apoyar en el pecho después de cada compresión, ¿ok? Y bueno, se reduzca al mínimo las interrupciones. Esto quiere decir que el límite de las interrupciones de las compresiones torácicas en menos de 10 segundos, ¿ok? Entonces aquí, bien importante, la profundidad de compresiones no debe de ser superior a 6 centímetros, ¿ok? RCP niños, esto ya lo habíamos visto, es la cadena de supervivencia pediátrica. Ya saben, prevención, soporte básico de la vida, activación de servicio de emergencia, soporte básico avanzado de vida y los cuidados postparo. El RCP en niños debe de haber una frecuencia adecuada, una profundidad adecuada, permitir la descompresión torácica completa, minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas y evitar ventilaciones excesivas. Esto nos va a dar un RCP de calidad, ¿ok? Soporte vital básico en niños de 1 año hasta la pubertad con 2 reanimadores. Se debe de comprimir fuerte y rápido. Son 100 compresiones por minuto con una profundidad de 5 centímetros para adultos. Al menos un tercio del diámetro del tórax en niños son 5 centímetros. ¿Ok? Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. Minimizar las interrupciones que sean de menos de 10 segundos. Realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve y evitar una ventilación excesiva. Así, con un reanimador en niños menores se hace a 2 dedos, ¿ok? Con 2 reanimadores, uno tiene la mascarilla para las insuflaciones y el otro lo realiza con los pulgares. Y bueno, aquí es de 30 por 2 y de 15 por 2. 30 por 2 si se hace con una mano y 15 por 2 si se hace a 2 manos. En los lactantes se colocan los 2 pulgares juntos en el centro del tórax del lactante sobre la mitad inferior del esternón.
los pulgares se deben poner o superponer en caso de lactantes muy pequeños. Se rodea el tórax del lactante y sostiene la espalda de este con los dedos de ambas manos. Con las manos rodeando el tórax, se utilizan ambas manos para presionar el esternón aproximadamente un tercio de la profundidad del tórax del lactante, unos 4 centímetros, y se aplican compresiones de manera suave y con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto. Después de cada compresión, se tiene que liberar totalmente la presión que se hace sobre el esternón y debemos dejar que se expanda por completo. Después de realizar 15 compresiones, se detiene brevemente para que el segundo reanimador tenga tiempo de abrir la vía aérea con una extensión de la cabeza y la elevación de la cabeza y el mentón al realizar 2 respiraciones, y el tórax debería elevarse con cada respiración. Eso es muy importante, la posición de la cabeza de los pacientes para poder reanimar en RCP, ¿ok? Debemos de hacer que la elevación de la cabeza y el mentón sea adecuada, ¿ok? No puede estar el paciente como encorvado. Siempre tiene que ser la adecuada para que exista una buena respiración y el tórax se pueda elevar después de las insuflaciones. Se continúan con las compresiones y la ventilación manteniendo una relación de 15:2 con 2 reanimadores y se intercambian posiciones cada 2 minutos para evitar la fatiga de los reanimadores. Así se hacen lactantes. Con los pulgares empezamos a apretar el esternón, ¿ok? Ahora vamos con hemorragias, que también son muy comunes en el consultorio dental. ¿Les quedó alguna duda sobre RCP, adultos, niños y lactantes? Doc, eran 30 por 2 y ¿cuántos ciclos? ¿5? Sí, 5. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, chicos? Doctora, ¿cómo podemos saber si el ritmo de las compresiones es el adecuado? Porque no es lo mismo que yo cuente 1, 2, 3 y a lo mejor otra persona cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Para eso se pueden ayudar, hay muchas formas. Digo, ya hay aplicaciones en el celular, pero hay una canción justamente que lleva el ritmo. Hay varias ya, de hecho, también. Entonces, pues un apoyo podría ser la música. Pero por eso es importante que las personas que sepan RCP, digo, hablando en este caso del consultorio, si son de la misma clínica o de tu mismo consultorio y demás, tengan la misma enseñanza, ¿ok? Para llevar, yo sé que es difícil, sobre todo también en cuestión a la fuerza y la profundidad, pero les digo, un auxiliar pues podría ser la música. Ya hay varias canciones que se pueden utilizar. Una de ellas es de los Bee Gees, es Astin Alive. Esa es la canción como más común que se puede utilizar para RCP. Aquí nos comenta la doctora Daniela, dice, comúnmente creo que se cuenta como 1001, 1002, 1003, etcétera, dice. Y así es, también se puede hacer así, pero pues justamente como dice la doctora, hay gente que sí cuenta solo 1, 2, 3, 4. Por ahí perdí los comentarios. Sí. O les digo, se pueden ayudar como de las canciones, o como dice la doctora Daniela, justamente 1001, 1002, para que sea al mismo tiempo contar las compresiones. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de hemorragias, que también es común en el consultorio. Es fundamental la realización de una correcta historia clínica que se incluya los siguientes datos. Historia previa de sangrado
de sangrado, edad de aparición, cuánta fue, si hubo necesidad o no del tratamiento. En general, los pacientes con trastornos hemorrágicos graves tienen invariablemente historias clínicas de sangrado muy anormal, ¿ok? Características de la hemorragia en cuanto a tipo, localización de la hemorragia, tiempo de latencia, relación con traumatismos previos, patologías asociadas como hepatopatía, insuficiencia renal, otra hemopatía asociada, ingesta de medicamentos, atención con la posible ingesta de fármacos no prescritos como aspirina y antecedentes heredofamiliares. En la exploración física deben buscarse hemorragias cutáneas, petequias, equimosis, púrpura, hematomas y hemorragias de mucosas por epistaxis y gingioborragias, ¿ok? Gingivitis también es importante, uno de los síntomas de hemorragias. Una de las emergencias más comunes que ocurren en el consultorio odontológico es el sangramiento excesivo posterior a la extracción dental. Es importante que el paciente no se vaya al consultorio hasta que la hemorragia esté controlada, ¿ok? Por ahí hacemos luego extracciones y ya tenemos al otro paciente, le ponemos la gasa y, ay, sí, señor, luego nos vemos, o al niño que le compren un helado y se lo lleven. Es importante justamente realizar parar el sangrado antes de que el paciente salga del consultorio. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia? Bueno, se debe de ejercer presión mediante una gasa mordida, que es la compresión en el sitio de la extracción. En caso de no detenerse el sangrado, se deben de checar signos vitales, pulso, frecuencia cardíaca y presión. En caso de existir un coágulo mal formado, grande de color oscuro, se debe remover suavemente, irrigarse con solución salina y aspirarse la zona. Y bueno, se puede volver a utilizar, se puede utilizar el electrocauterio o podemos volver a intentarlo con la compresión y en todo caso de que no se da, pues realizar una sutura. Se deben de poner agentes químicos que promueven la hemostasia, como la epinefrina, la cual puede ser inyectada o aplicada tópicamente para provocar vasoconstricción. El sulfato ferroso, que puede acelerar la hemostasia y su aplicación es tópica, colocándose en el sitio de sangrado mediante un apósito. Colocar en el alvéolo una esponja hemostática y asegurarla con sutura. Y si el sangrado no se detiene, se debe de trasladar al paciente a un centro hospitalario. ¿Qué debemos de tener en el maletín de emergencia del consultorio? Bueno, son elementos destinados a contener los medicamentos, materiales y equipos indispensables para brindar el soporte vital básico en caso de una emergencia médica. Debe de ser sencillo, ordenado y completo, debe de estar en un lugar visible y estratégico, que toda la gente que trabaja en el lugar, en el consultorio y demás, sepa en dónde se encuentra, y debe de tener una revisión periódica de cada 6 meses. ¿Qué debemos de tener? Bueno, estos son algunos medicamentos que debemos de tener en el maletín del consultorio, ¿ok? Adrenalina, su nombre comercial y la presentación es epinefrina de 1 miligramo sobre miligramo, es una ampolleta de 1 miligramo. ¿Y cuántas debemos de tener? 5, ¿ok? La clorfenamina, que es el clorotrimetón de ampolletas, debemos de tener 2. Se pueden tener también tabletas. La cetricina, que son soluciones orales en gotas, 1. La desloratadina, que es jarabe, debemos de tener 1. Dexametasona, que son ampolletas, debemos de tener 2. Prednisona, de 5 miligramos tabletas, debemos de tener 10, ¿ok? Metilprednisona, que es de 40 miligramos, es un frasco de una ampolleta con 1. Y el salbutamol, que son aerosoles inhaladores, debemos de tener 1, ¿ok? Diazepam debemos de tener 2. Y en cuestión a los medicamentos, chicos, ¿les queda alguna duda de qué sirve para cada uno? Ya lo vimos en la presentación, pero también si tienen alguna duda, háganmelo saber y lo checamos. La prednisona y la prednisolona son antiinflamatorios. Ok.
Esto es lo que se debe de contener en cuanto a materiales, ¿ok? Tijeras de paramédicos, pinzas McGill, las que platicábamos que eran para cuando los pacientes se están atragantando con alguien, ¿ok? Jeringas desechables, cinta adhesiva y torniquete, un pedazo de cinta que se pueda utilizar para realizar un torniquete en caso de que haya una hemorragia por cortadura, ¿ok? Cánulas y catéteres que también debemos de tener ahí y la mascarilla con válvula bolsa para que se puedan hacer insuflaciones, chicos. Y bueno, ya vamos a las conclusiones y recomendaciones. Como profesionales de la salud debemos de reconocer la importancia de la evaluación del riesgo médico de cada paciente para preservar sus vidas mientras están bajo nuestra responsabilidad. La historia clínica es la base de la prevención de las emergencias médicas en odontopediatría. Debe de ser completa y bien documentada en caso de que el paciente se encuentre en riesgo de presentar una emergencia médica. Los odontólogos debemos de estar capacitados y preparados tanto como en la teoría como en la práctica para el diagnóstico y el manejo clínico inmediato de cualquier emergencia médica para poder ser prestadores de un servicio de salud completo, integral y de calidad. ¿Ok? Y bueno, como recomendaciones, pues yo les recomiendo tener en el consultorio dental un libro de emergencias médicas prehospitalarias para consultar qué se debe de hacer en cada caso de que ocurra una emergencia. Certificarnos en RCP para adultos y niños, recordando que el paciente pediátrico siempre vendrá acompañado de su representante, ¿ok? Siempre debe de estar acompañado de un tutor el paciente. Incluir al personal asistente y administrativo del consultorio en la capacitación de la identificación y el manejo de emergencias médicas para contar con un equipo unificado y efectivo que resuelva las situaciones de emergencia. Esto, volvemos a lo mismo, chicos. Todos en el consultorio deben de saber qué hacer ante una emergencia. A veces creemos que, pues con que sepamos nosotros ya es importante y no, o sea, debe de verdad saber todos para que en caso de que se presenta una o nos puedan ayudar o si nosotros somos los que necesitamos la asistencia, pues ellos sepan qué hacer, ¿ok? Nadie está exento de que pase algo. A veces no es tanto, también digo, la convivencia diaria en el consultorio y demás, se pueden presentar emergencias y bueno, saber RCP, lo que yo les comentaba, pues sí, me parece que todos en general, todos los seres humanos deberíamos de saberlo. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Ok? Y bueno, aquí les dejo este tip. Es un curso de protección civil, es gratis, entran, se registran, es de la Ciudad de México. Y hay tres que son importantes, que son los que pide COFEPRIS para los odontólogos. Uno es curso de básico de evacuación para rutas de evacuación en el consultorio. El otro es un curso básico de primeros auxilios. Ahí viene la información que les proporcioné también. Y el curso básico de prevención y combate de extinción de incendios. Estos son gratis y al final de cada curso hacen un examen y les dan su constancia. Entonces aquí creo que solo, me parece que solo es una vez la que se puede realizar. Apenas lo lanzaron este año. No sé si cada año puedan realizar aquí el curso, pero sí yo les aconsejaría que justo como está diciendo el doctor, lo tomen presencial. Es mucho mejor. No es lo mismo solo leer y verlo en computadora a ya a realizar una o ejecutar la técnica en algún simulacro o algo así, ¿ok? Y bueno, aquí está la constancia que les brinda el gobierno de la Ciudad de México con estos cursos. Y esta es la bibliografía de la presentación, chicos. ¿Tienen alguna duda? Por ahí me pusieron cetricina. ¿Cetricina qué, doc? ¿Para qué sirve? La cetricina es para la urticaria, en reacciones alérgicas. Por eso se debe de tener en el consultorio. Es un antihistamínico. Para eso es la cetricina. Ok. ¿Alguna duda, chicos? Creo que terminamos un poquito temprano.
Muy bien, vamos a ver si tienen alguna duda. Ponen aquí, doctora Lintu. Sí, ¿para qué se utiliza? Ya lo comenté, justo. Es un Perfecto, muy antihistamínico bien. para las reacciones alérgicas. Creo que sí era la duda de la cetricina, nada más. Excelente, muy bien. Pues, eh, doctores, el día de hoy sí terminamos un poquito temprano. Muy bien. ¿Algo más que agregar, doctora? Muy bien. No, doctor, de mi parte creo que es todo. Digo, estoy disponible por si le surge alguna duda a los chicos o a usted. Con todo gusto podemos platicarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy vamos a seguir más temprano, doctores. Nos estaremos viendo también la próxima clase, que es el día 6 de agosto, con la doctora Paulina Morán. Muy bien. Eh, Antes de terminar, les voy a proyectar tantito una invitación que es ya a próximos cursos y diplomados. Muy bien. Denme nada más un segundito. Aquí lo voy a proyectar. Es este. No se me vayan. Y perfecto. Les voy a proyectar aquí pantalla. Muy bien. Voy a quitar pantalla, ¿no? Sí, doc, gracias. Muy bien. Pues antes de que nos vayamos, vamos a hacer una cordial invitación a este próximo diplomado que es online, en la misma modalidad de este que están tomando en ortodoncia avanzada y tratamientos 3D, donde tenemos pues en sí docentes magistrales también como el doctor Jorge Betancourt, Jaciel Pérez, Héctor Navarrete, el maestro Martín Rocha, Alan Sánchez y su servidor. Esto lo iniciamos el día 8 de agosto. Muy bien. Va a ser los días jueves, 2 jueves al mes, en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. A quien no pueda acceder, pues también podrán tener acceso a todas las grabaciones. Y les va a incluir dos talleres, el taller de sistema MioBrace en ortodoncia y de regeneración gingival con ácido hialurónico. ¿Qué costo tiene? Tiene un costo normal sin beca de 1,500 inscripción y 1,950 mensualidad. Y ahorita solo nos quedan ya 3 becas. Son las últimas 3 becas que hay, en donde no pagan inscripción y el costo mensual es de 950. Muy bien. Aquí va a ser práctico también, no con pacientes, sino con material que se les estará pidiendo, que aquí está la lista. Y al final, que estarán recibiendo diploma valorado con 120 horas, constancia del taller de sistema MioBrace y constancia de regeneración gingival con ácido hialurónico. Tenemos aquí el temario que vamos a estar viendo, que es manejo de software con BIM en 3D, tomografía, desprogramación neuromuscular. El doctor Jorge Betancourt, una docencia magistral de manejo de disfunción en la articulación de ATM, sistema MioBrace, que es su primer taller que van a tomar, fotografía dental aplicada, técnica RAW de autoligado, manejo de MARPE y al final terminamos con el taller de regeneración gingival. Entonces, son las últimas 3 becas que nos quedan de este diplomado. También, próximo tenemos, ya aquí algunas becas, no tenemos las 10 disponibles, ya son un poquito menos, de este diplomado, de este Congreso Internacional de Armonización Orofacial, que es avalado por la Asociación Brasileña de Armonización Orofacial y Universidad UMEDLA. Es modalidad online. El costo normal de este diplomado, de este congreso online es de 4,800 pesos mexicanos. El costo con beca es de 2,150 y pueden apartar con 500 pesos. Va a ser los días 12, 13 y 14 de septiembre. Y van a tener acceso por 3 meses a todas las conferencias que van a quedar grabadas también. Tenemos aquí los días 12, en donde tenemos en sí
23 ponentes, aproximadamente 23 ponentes de todo Latinoamérica con temas de rejuvenecimiento facial, de armonización orofacial y bueno, todo este tipo de temas, ¿no? Como lo que es reposicionamiento y reestructuración facial con diferentes técnicas híbridas, eh, técnicas seguras en aplicación de ácido hialurónico, lifting facial, etcétera. Y tenemos ponentes de Brasil, Honduras, Argentina, Bolivia, así como de Perú, Guatemala, de México, de Colombia, de Chile y bueno, de muchos países más. Entonces los estaremos esperando próximamente, eh, ya que el costo presencial, si desean asistir en Ciudad de México, el puro acceso a conferencias está el costo en 9,500 pesos. Es por eso que también les damos esta beca y esta modalidad online, en donde es mucho más accesible para ustedes y tiene el mismo valor curricular, donde estarán obteniendo las mismas ponencias. Entonces, con todo gusto los estamos esperando. Si están interesados, manden mensaje a coordinación y pues damos por terminada ya este módulo. Nos estaremos viendo la siguiente clase con la doctora Paulina Morán el día 6 de agosto. Muy bien, pues nos despedimos. Que pasen bonita noche. Nos estamos viendo próximamente, doctores. Que descansen. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.